Anecdotario, con Luis Alberto Fernández García. Pamela Ciurov Carvajal es arquitecta de formación. Se ha desempeñado en el activismo ambiental desde la década de los 80, cuando incentivó la creación de la Ley Ambiental para el Estado de Querétaro. El compromiso por mejorar sus participaciones dentro de estos grupos de acción la ha llevado a participar en diversos cursos, talleres y diplomados con expertos en el tema. Fue directora del Parque Nacional El Cimatario de 2005 a 2016. Hola, bienvenidas todas a este anecdotario de TV WAC. Estamos en el hermoso patio barroco en la ciudad de Querétaro y recibimos hoy con mucho gusto a una queretana, muy queretana, y una ambientalista, luchadora por el cuidado del medio ambiente, Pamela Ciurov. ¿Cómo te va, Pamela? Muy bien, gracias, Luis Alberto. ¿Cómo has estado? ¿Bien? Bien, muy bien. Qué bueno. Sí, como tú dices, muy queretanos. Sí, muy queretanos aquí. Sin embargo, esta ciudad, como pues todo el mundo, hemos descuidado el ambiente, Pamela. Sí. Y algunos piensan que no es grave. Tú tienes muchos años dedicándote a eso. Ahorita nos platicas cómo empezaste a preocuparte por el medio ambiente cuando no era un tema tan famoso y cómo estamos ahora. Claro que sí. Bueno, yo inicié hace muchos años. Te voy a decir en qué circunstancias, y a todo el mundo le causa risa. Todas las mujeres, después de tener el primer hijo o un hijo, entra un estrés posparto. Yo ya conocía cuestiones ambientales porque mi padre era ingeniero civil, yo viajé mucho con él, vivimos en varias partes de la República, conozco todo México y al regresar tú te das cuenta que cambian las circunstancias y que cambia el ecosistema. Muy afectado por todas nuestras acciones, pero cuando se tiene un hijo, las mujeres tenemos el deseo de que esté en un mundo bueno y queremos tenerle pues su casa y esto. A mí me dio por preguntar, bueno, ¿y la casa de todos nosotros? ¿Cómo está? Y entonces empecé a involucrarme más en cuestiones ambientales después de que nació mi primer hijo. Pero Querétaro era chiquitito. Tú lo conoces, sí. Muy chiquito, y era la única en algunos momentos que daba pláticas de ecología a las damas vicentinas, al Club de Leones, a todo el lugar donde me llamaban, a los kinderes, a las maternales, a plantar árboles, pero era la única que ahí andaba arrastrando mi carrito de ecología. Pero porque creía una necesidad para las generaciones de mi hijo que estuviera el medio ambiente en buenas condiciones. Y ya veíamos, no era muy difundido, pero ya se conocía del efecto invernadero. Sí. No había constancia de muchos datos, pero sí ya había muchísima información. Y para los que habíamos viajado ya teníamos contacto con personas que ya trabajaban en Estados Unidos, en otros puntos del mundo, en donde ya había un movimiento mucho más fuerte. Y yo vengo del grupo y de los movimientos naturistas, en donde ya nos estábamos preocupando por la deforestación de las selvas en busca de poner vacas allí para toda la carne de McDonald's. Quitar árboles, ¿no? Quitar árboles, para deforestaciones grandes. Entonces, sí. Y eso es más, te he oído y recientemente que se quita un árbol que además tiene 50 años creciendo. Y no solamente quitas el árbol, ¿no? Quitas oxígeno, quitas atracción de lluvia. Y eso hoy se sabe, pero ¿qué tanto se está actuando seriamente en México, en Querétaro, para mejorar nuestra conducta? Fíjate que en Querétaro, más allá, ahorita voy a entrar a los pros y después los contras, más allá de lo que pensamos, en Querétaro hemos avanzado mucho. Realmente ha habido diferentes tiempos de muchas personas, yo he transitado con diferentes grupos de personas y hemos luchado fuertemente en materia ambiental. Pero además sí tenemos políticos renuentes, pero ha habido buenos políticos. Por ejemplo, recientemente un amigo se acordaba y decía, ay, Enriquito Burgos, ¿cómo nada más teníamos que ir? Y le decía, ay, viene Pamela, y Enriquito Burgos tenía que salir a atenderme, porque todos los demás me tenían miedo. Entonces,
hay buenos políticos. Desgraciadamente no se comprendía exactamente los graves efectos que iba a causar la contaminación y eso. Pero en Querétaro sí se trabajó mucho y gracias a ello se evitó que se colocaran, por ejemplo, empresas muy contaminantes. Se fueron a otras partes, nosotros lo que aceptamos fue empresas limpias en determinados momentos y que no extrajeran tanta agua. Entonces sí nos hicieron caso en muchos momentos. La emisión de leyes, fuimos la primera ley estatal de protección al medio ambiente. En muchas circunstancias nos hicieron caso. Entonces había amigos en los puestos públicos y sigue habiéndolos. Si bien tenemos conflictos, tenemos disparidades, por tanto estarles insistiendo, yo creo que nos hacen caso. Todavía hay personas que nos conocemos, no es una ciudad tan grande, ha crecido mucho, pero no es una ciudad tan grande, nos seguimos conociendo y saben que si bien somos muy molestos, lo que somos molestos es por todos nosotros, que no buscamos un fin particular. Entonces, creo que eso lo han entendido. Y sí hay sensibilidad. Y decías, tenemos una ley de protección al medio ambiente, una ley estatal. Ajá, tenemos varias. Varias. ¿Qué tenemos para cuidar, por lo menos la parte de Querétaro, que como el medio ambiente no reconoce fronteras, no va a bastar? Pero bueno, ¿qué tenemos en Querétaro? Bueno, todavía los pros, luego me dices los contras. Tenemos que se han emitido muchas leyes, está la ley de protección ambiental, está la ley de protección animal, está la ley de cambio climático, está la ley de apicultura, está la ley de biodiversidad y todas ellas, la ley forestal del Estado, y todas ellas forman un conjunto que ha respondido a las leyes federales. Entonces no estamos atrasados, vamos muy adelantados y tenemos ya normas técnicas, unos para bancos de materiales, otro para el manejo de vegetación, y todo esto ha sido respuesta de la autoridad hacia los grupos civiles. Pero además una cosa, se está trabajando intensamente en los programas, por ejemplo en este sexenio tendremos diferencias, pero es el primer sexenio que cada año están dando su informe ambiental. Lo publican en el diario oficial el periódico oficial La Sombra de Arteaga. Y anteriormente se obligó a tener los programas sexenales sectoriales y todos los hicieron. Entonces, se va en un estira y afloja, pero hemos construido un andamiaje de leyes muy bueno. Ha habido buenos diputados, han respondido a nuestras necesidades, mal o bien, a unos más, otros menos, pero han respondido. Y las autoridades han creado las instituciones. Por ejemplo, la Dirección de Ecología se creó inmediatamente que se generó la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico. Después fue avanzando, se crearon las direcciones de ecología en los municipios, que fue muy interesante, y todo ha sido a respuesta de la necesidad de todos nosotros. Se crearon áreas naturales protegidas. Teníamos varias de índole federal, que fuimos de los primeros. Con Miguel Ángel de Quevedo se creó el Cerro de las Campanas, que era un área natural protegida, una zona forestal desde 1930, y después en 1982 el Parque Nacional del Cimatario, que lo creó Rafael Camacho Guzmán, una persona que supo ver el futuro. Entonces sí ha habido respuestas, nada más que nos está alcanzando los materiales, la forma de comportarnos no ha sido lo suficientemente como respuesta de la ciudadanía a esos instrumentos tanto administrativos como legales como para evitar la contaminación. Vaya, vamos a lo que nos falla, Pamela, porque en efecto tenemos el Parque Nacional del Cimatario desde hace años, pero con trabajo se ha defendido, ¿no? Hay quien quería hacer ahí, bueno, quitarle la protección, ¿no? Y desarrollar ahí otras cosas, una feria. Ay, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Y sí. E incluso el polígono del parque, ve uno el cercado que tiene y de repente se mete ahí una buena rebanada que me imagino que querrán hacer casas. ¿Qué tanto se ha defendido el Parque Cimatario? Ha habido dos momentos difíciles del parque. Tú te acordarás en el 2000, cuando la feria ganadera, que se trató de instalar allí en el Parque Nacional, donde está ahorita Cumbres del Cimatario enfrente. Allí 40 hectáreas que deforestaron, desmontaron por completo. Y trataron de instalar la feria ganadera. Lo defendimos, la sociedad civil. Con muchos trabajos. Tú te acordarás cómo estuvimos todos. Cómo nos iba.
Y además recuerdo con mucho sentimiento, mucho coraje, el responsable de la Oficina Federal, no me acuerdo si era la Procuraduría o la Secretaría, el delegado dijo que no importaba, que eso no era bosque, que era... Que era una nopalera. Nopalera y lagartijero. Un garambuyal, que ahora Sí. quisiéramos que fuera garambuyal, porque ya no hay garambullos. Tremendo, ¿no? Sí, fue un yo momento creo que difícil. ahí la defensa fue tú y otras organizaciones sociales. No, fíjate que te voy a decir algo. Allí fuimos muchos. Yo me Mucha acuerdo de gente. Juan Antonio de la Isla. Me acuerdo de la que era diputada y bombardén, pero muchos nos metimos a la defensa. O sea, somos siempre que defendemos el medio ambiente, puede cambiar de personas y de agruparnos, pero somos muchos. Siempre sale ahí Siempre sale la defensa. Y ahora recientemente se le trató de quitar unas hectáreas para construir una avenida para beneficiar a los desarrolladores que se llama la José María Truchuelo. Sí. Entonces se le trató también de quitar terreno. Entonces sí, creo que hay cosas buenas. Lo malo de todo esto es que siempre tienen la ambición de quererle quitar cosas a las áreas naturales protegidas. Sí. Y querer quitar aquello que ya son logros. Por ejemplo, las direcciones de ecología las tratan de controlar más. Quitan puestos, quitan personas que son muy valiosas. Por ejemplo, nos han corrido a personas que tienen valor. Bueno, platícanos, ¿no? Porque tú fuiste la directora de ese parque y estuviste ahí que cerca de 10 años. más o menos como 12 años. Fíjate que allí no hay que lamentarlo porque cuando yo ingresé fue por una invitación del que fue gobernador y le dije, tú me puedes correr al año porque no me vas a soportar. Yo voy a defender al Parque Nacional Cimatario. Sí, me aguantaron. Ya este gobernador no me aguantó y me quitó, además bien el secretario, porque Pancho se ha portado, cuando le dijimos lo de la carretera que iba a pasar por el parque, no lo creía. El consultor les estaba mintiendo, diciendo que sí se podía. Cuando nosotros se lo explicamos a Fernando González, que le dijimos, no, está pasando esto, dije, caramba, pero el consultor me dice que sí se puede. No, no se puede. Fíjate que lo que yo he encontrado, y yo agradezco el que me hayan invitado a gobierno, porque tú sabes que son experiencias diferentes, lo que me he dado cuenta es que a veces los gobernadores y los secretarios a veces son rehenes de los mandos medios y bajos, que les dan otra información muy diferente. Y aquí yo te hablaría de la dictadura de los mandos medios. ¿Por qué? Porque les dan información muy diferente que puede afectar las relaciones o puede afectar el que los gobernadores o los secretarios crean que pueden hacer lo que quieran y no pueden. Por ejemplo, ahorita te voy a dar un ejemplo. Nosotros estamos convencidos, los derechos humanos se relacionan mucho con medio ambiente y ahorita comentamos que hubo una declaración infortunada de varios primeros mandatarios en donde dijeron que no iban a acatar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sí. Es otra de las luchas que tenemos como sociedad civil. No es posible que un sistema mundial, interamericano y nacional de derechos humanos se diga que no se va a acatar. Todo, leyes ambientales, derechos humanos, todo se tiene que acatar porque hemos construido, la sociedad hemos construido un andamiaje para que se respeten nuestros derechos. Y por lo visto hay que seguir porque, claro, hay instituciones, pero a veces hay facultades discrecionales o una aplicación torcida y siguen. Y a ese respecto me gustaría preguntarte tu punto de vista con las autoridades municipales de municipios en los que hay ciudades que crecen muchísimo, como Querétaro, como Corregidora, como el Marqués, que crecen a tasas muy por encima del promedio nacional. Ahí el problema de autorizar usos de suelo diferentes a los que un estudio que se supone bien hecho técnico dice la vocación de esto, teniendo en cuenta todo el conjunto de ciudadanos es esta, y de repente los ayuntamientos a cambiar el uso del suelo. Ahí, vaya, yo observé, hubo un presidente municipal que cambió el uso del suelo de protección y de agrícola, etcétera, a vivienda y comercio de más superficie de la que estaba habitada ya en Querétaro en ese momento. Sí, 8 millones de metros cuadrados. En un solo acuerdo de Cabildo, le cambiaron el uso del suelo a 100 hectáreas. Sí. Es una brutalidad, ¿no?
Sí, bueno, este es uno de los conflictos. Esta es una de las herramientas que tenemos gracias a la ley, que es los ordenamientos ecológicos territoriales. O sea, tanto nacional, estatal como municipal. Y desgraciadamente cada trienio, como son administraciones por trienio, quisieran ellos hacer como si fuera un deseo. Ellos cambian de planeación y lo que quieren es aquello que se dejó como área protegida, porque no nada más hay áreas naturales protegidas, sino hay zonas de preservación ecológica. A veces se les ocurre decir, bueno, mejor desarrollos allí. Sí. Y ya no piensan en el desarrollo de una ciudad con áreas verdes y con funcionamiento. Y claro, están los privados que están claro. pide eso, porque, por ejemplo, tú dices, ¿cómo se llama el fraccionamiento frente al cimatario? Se llama Cumbres del Cimatario. Pues digo, eso es un fraccionamiento anómalo ahí. Está en medio de 2 áreas naturales protegidas. Sí. Sí. Y necios, ¿no? Y son queretanos los dueños y bueno, ¿qué no piensan que sus nietos van a vivir aquí o qué pensaron? Es que piensan que a lo mejor se pueden ir a otro país. Desgraciadamente no hay otro país del mundo que nos pueda salvar. O sea, todo lo que suceda en un país le sucede a todos los demás países. Eso es lo que debemos entender claramente. Y sí, lo que tú dices, el problema más fuerte, y ya entrando a los contras, el problema más fuerte de Querétaro es que las autoridades no defienden la planeación urbana y defienden las zonas de preservación ecológica. Los estudios de ordenamiento ecológico se hicieron por la Universidad Autónoma de Querétaro, están muy bien hechos, participamos en la sociedad civil y se dejaron muchas zonas que eran necesarias para la conservación y para que no se construyera nada. Y con mucha facilidad las autoridades, y no nada más los de arriba, el trienio pasado América Vizcaíno denunció mucho los cambios de uso de suelo que estaba dando la directora de Ecología sin que mediara. ¿Del municipio? Sí, no nada más el presidente municipal, eran intereses de la propia directora de Ecología. Entonces se dieron demasiados cambios de uso de suelo, afectando aún, por ejemplo, se dio el cambio de uso de suelo de una zona de preservación de la Cañada Juriquilla, donde allí también hay terrenos del municipio. Entonces, ¿cómo es posible que le estén dando cambios de uso de suelo y que le quitaran el estatus de conservación a lo que es la Cañada Juriquilla, de Jurica? Entonces, no es posible que esté dándose eso, y son las ambiciones que tienen no nada más los secretarios ni los presidentes municipales, muchos funcionarios menores que a veces ven la oportunidad de engañar a sus jefes y de poder dar cambios de uso de suelo. ¿Hay corrupción en algunos casos? Digo, no sabemos, pero se puede presumir, ¿no? Porque mira, nosotros sí tenemos la denuncia de desarrolladores que nos lo dicen, pero que nunca dicen, yo no lo voy a decir porque a mí me beneficiaron. Pero ellos nos platican cómo le hicieron. Y nosotros pues ya nos quedamos... Vilmente mordidas. Comparten sus beneficios. Eso es lo que nos dicen, comparten su beneficio. Y al saberlo, nosotros empezamos a buscar los errores de lo que el procedimiento está dando. Entonces, para ver si se puede revertir. Sí, pero lamentablemente de todo esto, y tú me preguntabas qué hay, que siempre debe haber o existir personas como nosotros, que se dicen las chinches, las molestas, las ambientalistas. Lata, Pamela, sí, una lata. Que tenemos que estar encima de revisar ordenamientos ecológicos y tenemos que estar revisando todas las decisiones del gobierno para que no vaya a impactar ni las áreas naturales, que no se les dé cambios de uso de las zonas de reserva ecológica, que no se den estas concesiones privadas de agua que estamos luchando contra ellas, se siguen dando, que son ilegales, y tenemos que estar con amparos, con luchas legales, con luchas mediáticas, y eso es lo que no es posible. Ya no los ambientalistas no deberíamos de existir, debería de existir un ordenado sistema gubernamental que responda a la ciudadanía, no a los intereses de los desarrolladores. Y sí, claro, que no hiciera falta ningún movimiento. Sí. La denuncia o la acción a través de medios de comunicación, ¿sirve? ¿Y sí qué sirve. Tanto es posible? Sí sirve, pero mira, te voy a decir la estrategia, por ejemplo, ¿te acuerdas que trataron de quitar todos esos árboles de la carretera 200? Sí. Que es el camino de tierra adentro. Bueno, tuvimos que hacer un amparo legal, tuvimos que
mandar oficios a SCT, que fue el que dio el dinero, el recurso federal. Tuvimos que informar a la UNESCO porque está registrado como camino de tierra adentro y tuvimos que hacer escándalo. Entonces, se hace una estrategia de muchos factores para poder defender algo, muchos frentes. Y lo bueno es que esos grupos de gente que nos reunimos en cada causa, que cambiamos, siempre cambiamos. Yo en alguna forma he sido el frijolito en el arroz de todas las luchas ambientales, pero siempre hay grupos de personas que hacen su labor en la que está enfocada. Por ejemplo, hay gentes que se dedican a los medios, a hacer escándalo. Hay gente, por ejemplo, la Zaragoza, las personas que hasta encarcelaron. Hay muchos frentes. Abogados. Y los frentes son los que ganan, o sea, la multifactorial, o sea, esa lucha multifactorial es la que hace que ganemos. ¿Tenemos más conciencia que antes o menos? Yo creo que más, ¿no? Sí, sobre todo por los niños que Los niños ya son mucho más sensibles. Sí, lo que pasa es que hemos estado dando mucha educación ambiental y podemos decir que nosotros hemos incidido mucho. Realmente, dar pláticas en escuelas, pues tú nos has visto estar en la universidad con los rectores, y ya somos muchos. Y ya se formaron, bueno, también se ha visto la necesidad de que se creen carreras especiales. Ya está geografía ambiental, están los biólogos, ya hay mucha cantidad de carreras en donde se les educa, se les forma de manera diferente de relacionarse con la naturaleza, y eso nos da la amplitud de personas que estamos luchando por una mejor relación con el entorno natural. Pues Pamela, muchas gracias. Gracias no solo por venir hoy, sino por todos estos años en que has estado cuidado, al pendiente, defendiendo un bien que es de todos, no es tuyo, es de todos. Y gracias también a tu familia que no te presiona que dejes esto que bueno, te distrae de tu familia, ¿verdad? Sí, no, yo agradezco y te agradezco a ti, y a través de ti que le hagas llegar a todos los amigos, porque tú fuiste parte también en muchos momentos. Creo que hemos tenido mucho y contado con muchos amigos. En la universidad tenemos muchísimas personas que ayudan, los chicos estudiantes, ahorita hay mucha juventud. Agradecemos a todos estos niños de Friday for Future, a todos que ahorita están retomando esa fuerza. Gracias a todos los que han sido parte de ese gran ejército defendiendo el planeta. Pues nuevamente gracias a todos ustedes, gracias a esta mejor conciencia ambiental, falta muchísimo. Gracias al equipo de producción y hasta la próxima.